Esta conferencia está a cargo de los doctores Sergio Ripoll López y Francisco Javier Muñoz Ibáñez, que, como ya se ha dicho, son profesores del Departamento de Prehistoria y Arqueología de la sede que tiene la UNED en Madrid. Y bueno, es la entidad también en la que han centrado su labor docente. No solo tienen labor investigadora, sino también docente y de divulgación. Su docencia, investigación y divulgación muestran cómo ambos ponentes coinciden en su interés por el Paleolítico, especialmente el Paleolítico superior, tanto en la materialidad arqueológica de la vida cotidiana como en las representaciones rupestres de su mundo ideológico. Ambos son director y codirector, respectivamente, del Laboratorio de Estudios Paleolíticos. Son muchas sus aportaciones científicas, tanto nacionales como internacionales. Son fruto de excavaciones arqueológicas, de trabajos experimentales y análisis también de diferentes yacimientos con representaciones rupestres. Todo ello está respaldado, por supuesto, por diversos proyectos de investigación. Pero quisiera destacar lo siguiente en relación al doctor Ripoll. Ha difundido su labor en decenas de libros y capítulos de libros, congresos nacionales, internacionales. Ha dirigido y codirigido 14 proyectos de investigación, no sé si habrá más después, colaborado y participado en más de 100 de ellos y dirigido una quincena de tesis doctorales, y hay tres sesenios de investigación que le avalan como investigador. Cuenta además con más de 30 años de experiencia docente en la UNED, tanto de segundo como de tercer ciclo. Creó el Laboratorio de Estudios Paleolíticos en 1990 para canalizar una gran cantidad de proyectos de carácter interdisciplinar, posibilitando además las prácticas de los alumnos en tipología lítica, ósea, arte rupestre, arte mobiliar. Por lo tanto, intenta conjugar siempre la investigación con la docencia. Además, hace gran hincapié en las labores de divulgación de los trabajos de investigación como una parte de su labor docente, ya que considera que una de las principales funciones de todo investigador es la de devolver a la sociedad la inversión que los ciudadanos realizan en ella. De hecho, ha participado en varios programas para la televisión, junto con especialistas como Paul Van, Paul Petit o Jean-Claude, sobre la importancia del Paleolítico superior y del arte rupestre. Pero al doctor Ripoll lo conocemos especialmente por su labor investigadora en nuestra provincia, concretamente por sus excavaciones y publicaciones sobre Cueva Ambrosio en Vélez Blanco, en Almería, sobre la que además hizo su tesis doctoral. También ha llevado otras excavaciones en el sur peninsular. En los últimos 20 años, por otra parte, se ha especializado en la línea de investigación de arte rupestre, involucrándose en el estudio de conjuntos artísticos también de otras comarcas o comunidades, como en Castilla y León, por ejemplo, en Domingo García y en la Peña de Esteban Vela, en Segovia, contribuyendo al conocimiento de las estaciones paleolíticas en el Alto Duero. También en otras comarcas o comunidades como en Aragón, en la Fuente del Trucho, en Huesca, en Extremadura, en la mina de Ívor y Maltravieso, en Cáceres, con su importante contribución sobre las manos pintadas. Ha aplicado, además, diversas técnicas para identificar imágenes ocultas, datarlas o proceder a su tratamiento informático. Recientemente, su investigación está centrada en la aplicación de nuevas tecnologías a la investigación del arte rupestre con los proyectos Sigaret. Formó parte de la comisión de expertos que elaboró el informe para detener definitivamente las obras de la presa de Foz Coa, que ustedes recordarán, y valorar la antigüedad e importancia de este conjunto al aire libre de manifestaciones rupestres. De ello también ha sido fruto su colaboración con el doctor Joao Silao. También forma parte de la Comisión Internacional de Estudio y Documentación de la Cueva Chauvet, proyecto inicialmente dirigido por Jean-Claude, y asesora sobre el estudio y musealización del conjunto de Rocco Sorcier.
Finalmente, destacar su descubrimiento de arte rupestre paleolítico en Reino Unido, junto a Paul Bam, Paul Petit y Francisco Muñoz, frente a la consideración de la imposibilidad del mismo en un territorio situado tan al norte, centrando su atención en las cavidades de Creswell Crag en Derbyshire. En cuanto al doctor Muñoz, pues decir que también se doctoró por la UNED y destacaría especialmente su labor de trabajo experimental dentro de la investigación, ya que en prehistoria, sin textos escritos, este recurso y las analogías etnográficas son las que nos pueden acercar a las formas de vida de las sociedades cazadoras-recolectoras, tal como nos indica el título de su DVD divulgativo Experimentar para comprender. Su ámbito de experimentación se centra especialmente en la línea del estudio tecnológico y funcional de las puntas de proyectil líticas solutrenses en el Mediterráneo peninsular y los inicios de la arquería prehistórica, línea que avala su dirección de un proyecto I+D. Su investigación y la del doctor Ripoll van unidas, ya que han participado y codirigido varios proyectos de investigación de yacimientos arqueológicos ya mencionados. El doctor Muñoz, además, ha documentado y estudiado grabados rupestres paleolíticos al aire libre en la comarca de Santa María la Real de Nieva, en Segovia, en la meseta, y también ha elaborado corpus bibliográficos e iconográficos tanto de la zona cantábrica como extracantábrica de la península ibérica y también del sureste francés. Todo ello, por supuesto, a partir de proyectos de investigación. Del mismo modo, estos trabajos han sido objeto de numerosas publicaciones en libros, monografías de la Universidad de Oxford, artículos en revistas especializadas como Trabajos de Prehistoria, Antiquity, Current Archaeology, Journal of Anthropological Research, etc., así como en comunicaciones en congresos nacionales e internacionales. Esta tarde, ambos ponentes nos sorprenden llevándonos aún más atrás en el tiempo, concretamente a contextos donde los neandertales son los protagonistas y sobre los que se han generado diversos debates actuales. Sin más dilación, cedo, por lo tanto, la palabra a los doctores Ripoll y Muñoz. Muchas gracias. Inicialmente teníamos que hablar de la niña de nuestros ojos, que es la cueva de Ambrosio, donde hemos pasado muchos años, pero es el tema de las jornadas de investigación que se inauguran mañana en el Instituto de Estudios Samerienses. Entonces pensamos que era más apropiado abordar un tema tan controvertido como polémico como es el arte neandertal o el supuesto arte neandertal. Vuestros profesores os han hablado ya de los neandertales, os han hablado del arte neandertal. Pero lo que nosotros queremos es simplemente aportar datos para, a continuación, exponeros las pruebas, entre comillas, irrefutables que contradicen lo que hasta ahora se ha dicho sobre ese arte neandertal. Todos tenemos un 2% de neandertal, con lo cual en nuestros genes, con lo cual el primer punto de esta lista queda evidentemente ya refutado, es decir, hubo coexistencia entre neandertales y cromañones y por lo tanto, aunque no hay evidencias claras de esa cohabitación, sí que está en nuestra genética y por lo tanto esa coexistencia existió. Evidentemente hay un resto, hay varios, pero uno de los restos fundamentales es el niño de Lagardo Velo en
en Portugal. Por cierto, Maripaz, el día 6 de diciembre se cumplen 25 años de lo de Foz Coa. Es increíble cómo pasa el tiempo. Perdón, me he relacionado Lagardo Velo con Portugal y quería haber dicho esto antes. Es la edad que no perdona. Podéis interrumpir en cualquier momento, cualquier pregunta que tengáis, podéis plantearla. El niño de Lagardo Velo en Portugal es un híbrido entre neandertal y cromañón, pero en 9ª generación, o sea que los rastros neandertales que pudiera tener ese niño, que además tenía 7, 8 años, las evidencias son bastante cuestionables. Sobre el supuesto genocidio neandertal podemos hablar mucho y largo y tendido. Realmente es una cuestión que todavía hoy suscita innumerables preguntas y cuestiones. Los neandertales llevaban aquí mucho tiempo antes de que llegaran los cromañones o los Homo sapiens o el hombre anatómicamente moderno a la península, al suroeste de Europa. Llevaban mucho tiempo. Lo que pasa es que tenían unos territorios muy grandes frente a los cromañones, que tenían unos territorios ligeramente más reducidos, con una tasa de reproducción muchísimo más alta frente a los neandertales, con una adaptación a unos hábitos alimenticios totalmente distintos a los de los Homo sapiens, y por lo tanto el Homo sapiens ocupó el espacio vital de los neandertales y los fue arrinconando hasta reducirlos a los últimos neandertales. Los tenemos localizados en Gibraltar, en el cono sur del continente europeo, y evidentemente con esos territorios en los que se van metiendo los sapiens producen una fragmentación de los clanes neandertales que por consanguinidad produce extinción. Esa al menos es la teoría que manejamos nosotros. El hombre de Neandertal ha sido siempre un referente en la historia de la evolución. Desde las primeras imágenes que se publicaron de Boitard en 1861, el origen de las especies es de 1859. O sea, es muy poco después del reconocimiento del inicio del reconocimiento del origen de las especies, ya Boitard planteó esta representación bastante sui generis. Como veréis, ha evolucionado relativamente poco. Bueno, en 1902 Ernest Haeckel también publicó esta imagen un tanto simiesca de nuestros antepasados. Incluso en 1909 en el Illustrated News figuraba este antropoide, por llamarlo de alguna forma. Sin embargo, es curioso porque hay un libro importantísimo y muy desconocido, que es el de Louis Figuier, en 1879, el mismo año que se descubrió la cueva de Altamira. Al pobre Sautuola lo crucificaron diciendo que no podía ser arte rupestre la cueva de Altamira porque el hombre no estaba capacitado para hacer esas maravillas. Sin embargo, en el libro de Figuier, en una de las láminas, hay
un tiillo pintando en una pared, y es 1879, la traducción en castellano, 1878 la edición en francés. Entonces, es sorprendente que por un lado admitan la posibilidad de que el hombre pintara en las cuevas, pero por otro lado los grandes sabios crucificaran a Sautuola. Esto en 1930. Esto yo lo he visto en 1992 en el Museo de Historia Natural de Chicago. Esto estaba en el Museo de Historia Natural de Chicago, todavía expuesto en 1992. No sé si sigue estando o no, pero evidentemente la visión que tenían de nuestros antepasados era bastante ridícula. Hay distintas visiones. Esto es para ver un poco la evolución que ha habido desde el principio de las representaciones. Luego Paco os hablará de cuestiones mucho más específicas sobre el arte neandertal. Zdeněk Burian es un clásico en las láminas de todos los libros de prehistoria. Es un pintor checo que hizo infinidad de representaciones muy famosas, las de Krapina. Aquí. Pero era simplemente para ver cómo evoluciona las imágenes que se tienen de los neandertales desde el principio de la historiografía. El culto al oso, muy famoso. Aquí parece mentira, pero esta es una representación del supuestamente el último neandertal en el Peñón de Gibraltar. Pero esto es 1946. Todavía no se conocía que los últimos neandertales estaban en Gibraltar. O el famoso neandertal de Les Aisies en Francia, donde está el Museo Nacional de Prehistoria. Esta representación está basada, la escultura que hay en Les Aisies está basada en uno de los dibujos de Zdeněk Burian. Burian publicó infinidad con Costa, con otro, con Joseph Augusta publicó numerosos libros, pero también su especialidad era sobre todo los dinosaurios. Tiene infinidad, si buscáis Burian en internet os saldrá infinidad de páginas con unas ilustraciones increíbles. Ya saltamos a los años 90 del siglo pasado con Pavel Dvorsky, que ya humanizó un poco a nuestros antepasados. Últimamente, Éric Lebrun es el recreador más fiable, o el que más ha hecho hincapié en la divulgación gráfica de nuestros antepasados. Este es en referencia al supuesto arte neandertal con el signo que hay en la cueva de la Pasiega. Pero también hay películas, hay algunas muy divertidas. Esta Apocalipsis Neandertal es una película pornográfica. Así, tal cual, porno duro. Pero es Apocalipsis Neandertal. Hay recreaciones tan curiosas como estas que ya nos humanizan muchísimo a los neandertales. Quizás nuestro antropocentrismo no nos permite reconocer que pueda haber otras humanidades en la actualidad. Yo era muy aficionado
a los zoológicos y cuando me asomaba a esos cristales y veía a los bonobos, a los gorilas, a los chimpancés con esas actitudes tan humanas, yo decía, estos son homínidos en otra fase evolutiva distinta a la nuestra. Entonces, yo estoy convencido que hay infinidad de neandertales corriendo por la calle. Nosotros teníamos un compañero en el departamento de matemáticas de la UNED que era un auténtico neandertal, con un arco supraorbitario, con cresta sagital, con el moñete hacia atrás. Le pedí varias veces si me dejaba hacer una foto, me dijo que evidentemente. Pero podría ser esto perfectamente. Hay infinidad de imágenes que nos acercan a esta especie. Incluso hay el campeón mundial de los pesos pesados. Me diréis que esto no es realmente un hombre de Neandertal, y sin embargo, bueno, pues el cartel que se hizo en el Gran Premio del Libro, pues plantean a este atractivo neandertal como libro. Es más, en el museo de Neandertal de Alemania hay recreaciones de un hombre de Neandertal vestido con traje y corbata y leyendo el periódico. Es más, hace años se decía que si nosotros encontrásemos a un neandertal paseando por la Quinta Avenida de Nueva York leyendo el Times, no nos sorprendería, lo veríamos un poco raro, pero no nos sorprendería. Como sabéis, últimamente ha habido una gran polémica ha salido en todos los medios y hay numerosos colegas que han publicado infinidad de notas sobre las nuevas dataciones del arte neandertal basadas en un sistema que es el uranio torio. Luego hablaremos de este sistema. Lo que está claro es que llevamos 150 años de estudios de arte rupestre. Hay unas 360.000 fechas de carbono 14 de arte rupestre y todas lo sitúan entre un 37.000 y un 11.000, números gordos. Que ahora nos estén intentando vender que los neandertales hicieron arte es probable. Es muy probable, no cabe ninguna duda. Nadie les está negando la humanidad que están intentando atribuirles a estos parientes próximos. O sea, están intentando humanizarlos, decir, no, es que estas gentes eran como nosotros perfectamente y eran capaces de hacer arte rupestre. Nadie se lo niega, es muy probable que lo hicieran. Lo que pasa es que las fechas que están proporcionando son erróneas. El neandertal tenía infinidad de habilidades, tenía capacidad artística, como veremos ahora a través de lo que nos va a contar Paco, tenía infinidad de habilidades para hacer obras de arte, pero realmente nosotros no creemos que entrara en las cuevas para pintar algunas de las pinturas, por lo menos con las fechas que tenemos actualmente. Yo creo que Paco puede ahora seguir. ¿Que me quedo? Tienes que apuntar hacia la pantalla para...
abajo. Bueno, pues como decía Sergio, realmente el objetivo de saber si los neandertales pintaban o no por sí mismo no es ninguno, sino tratar de demostrar si, como pasa en la MSA sudafricana, podemos detectar un comportamiento moderno en ellos. Entonces vamos a intentar demostrar solo con elementos artísticos ese carácter o ese comportamiento moderno, ¿no? Hasta hace poco estas características pues era lo que definía la llegada del Paleolítico superior con el Homo sapiens al continente europeo, ¿no? Transformaciones hacia comportamientos mucho más complejos. Pasa. Ahora. Entre ellos, bueno, pues sería, por ejemplo, una estructuración y explotación del territorio mucho más efectiva, con diferentes áreas de actividades en cada yacimiento, territorio de explotación más grandes, también una diversificación de la dieta. Todos estos elementos aparecen en el registro arqueológico neandertal de Eurasia. También nuevas tecnologías líticas y óseas. Dentro del mundo neandertal tenemos industria ósea, no solo en los complejos transicionales, sino también desde época antigua, desde el MIS 3 aproximadamente, y también elementos de puntas de proyectil más o menos bifaciales. ¿Vale? Y también, como vamos a ver, tenemos la aparición del mundo simbólico y del arte. En el caso del neandertal sería arte mueble, ¿no? Tenemos, por ejemplo, colorantes que ahora lo veremos adicionalmente cuando aparecen en yacimientos musterienses, se dice que es para otras cosas que no sean de carácter simbólico, y cuando aparecen en yacimientos del Paleolítico superior sí lo son, ¿no? Sepulturas, con tratamiento previo del cadáver, y por último el arte. ¿Vale? Esto nos está hablando que tanto Sapiens como Neandertal tienen una planificación a largo plazo gracias a acumulación de experiencias vividas previamente, tienen una socialización de comportamientos complejos, un desarrollo de conceptos no limitados en el tiempo y el espacio, como puede ser el arte mueble, el adorno personal, etcétera. Y para lograr esto, lógicamente, ambas especies tienen que tener un lenguaje articulado complejo que es similar al nuestro. ¿Vale? ¿Cuál sería la diferencia entre neandertales y sapiens con respecto al mundo artístico? Pues sería que el sapiens sí que va a tener comportamientos simbólicos y sistemáticos de gran alcance. Eso lo vamos a ver sobre todo en los ritos funerarios, con enterramientos mucho más variados, dobles, incluso triples, sistemas de representaciones gráficas y plásticas muy complejas, que es lo que tradicionalmente conocemos como arte paleolítico, ¿vale? Es muy probable que tanto el hombre anatómicamente moderno como neandertal pues compartieran el arte del adorno personal, tatuajes, escarificaciones, etcétera. Lógicamente eso no se queda en el registro arqueológico, pero hasta el momento el registro arqueológico no nos muestra que los neandertales contaran con un sistema capaz de transmitir información mediante la cultura material en un espacio muy amplio. Esto, bueno, donde más fácilmente se ve es en el Gravetiense, con las Venus, que aparecen desde Francia hasta Malta, ¿no? En donde tenemos esa idea concreta, ¿vale? Entonces esto sí que esta red de información es fundamental para la ocupación continuada de un territorio como es el continente, bueno, como es Eurasia durante la última glaciación, en donde tenemos pues a veces un territorio bastante hostil. En cuanto a los elementos artísticos, independientemente de la existencia o no de arte rupestre neandertal, contamos con dos corrientes. Una sería el modelo explosivo, en donde dice que el origen del simbolismo y del arte se produce con la llegada de Homo sapiens al continente europeo, y otro sería el modelo gradual, en donde dice que la aparición del arte pues es un proceso continuo en el tiempo y el espacio, y que no se puede entender sin que hubiera una paulatina complejidad cognitiva entre poblaciones anteriores, ¿vale? Lo que sí es cierto es que tenemos escasez de elementos artísticos atribuibles a Paleolítico medio, a Neandertal, frente a la abundancia de Paleolítico superior.
También es cierto que realmente a partir del Gravetiense cuando tenemos esta abundancia de elementos artísticos y ornamentales, y también tenemos diferencias de estilo. Neandertal, vamos a ver que todo lo que hay es arte abstracto, geométrico, y Homo sapiens en un porcentaje muy elevado es arte naturalista, ¿vale? En cuanto a la calidad artística de las manifestaciones, porque todos conocéis como Chauvet, Lascaux, Altamira, hay algunos investigadores que piensan que no es posible alcanzar estos conocimientos artísticos de golpe, ¿no? Sin un periodo de aprendizaje. Lo que también es cierto que si cualquier miembro de un grupo sabe hacer un raspador, no todos los miembros del grupo podrían pintar los bisontes de Altamira o el unicornio de Lascaux o las leonas de Chauvet. Como en la actualidad, pues hay algunos que tienen cierta facilidad para el dibujo y otros que no la tenemos. Uno de los elementos relacionados con el mundo artístico serían los objetos perforados, fundamentalmente colgantes y adornos. Esto nos mostrarían pues, inquietudes estéticas, un pensamiento simbólico complejo y también los adornos personales, pues lo que van a hacer es expresar el estatus y la singularidad de un individuo dentro de un grupo o diferenciarse de otros grupos, ¿vale? Otra cosa muy importante es que los colgantes serían suspendidos, lógicamente, mediante un cordón. Si los que tengáis niños pequeños o lo habéis tenido, sabéis que lo que más les cuesta a la hora de vestirse, ¿qué es? Atarse los zapatos, ¿no? Porque requiere de una gran habilidad mecánica y también de una sincronización visual. Esto ya nos estaría hablando de una capacidad cognitiva pues muy alta, muy desarrollada, ¿vale? Uno de los elementos más antiguos sería este del yacimiento alemán de Raleigh-Sissenholm, el denominado nivel gris, datado en el MIS 3, donde aparece un disco de marfil con perforación central. Vamos a ver algunos de estos elementos, quizás los más característicos. También en Bulgaria, por ejemplo, en Musteriense, tenemos también colgantes en caninos de carnívoros, como es habitual en el Paleolítico Superior. En el Castillo, por ejemplo, también tenemos este canino de oso de las cavernas con una perforación para ser colgante. Y ya en los complejos transicionales, por ejemplo en el Châtel-Perroniense, que es uno de los más conocidos, pues vamos a tener, por ejemplo, en la cueva del Reno, veis colgantes sobre caninos, incisivos, falanges, molares, fósiles y anillos de marfil, por ejemplo, o perlas de marfil, que serán características de los objetos de adorno personal de Homo sapiens a lo largo de todo el Paleolítico. Aquí tenéis algunos colgantes de incisivos con perforación o con rebaje en la parte superior para servir de colgante, canino de oso, de bóvido, incisivo de bisonte, colgantes en fósiles como esa concha, o también en metatarsos de reno, de caballo, etc. Y una cosa también muy característica, que habría que irnos a la zona de Siberia, en el Gravetiense, para encontrar algo parecido, que son anillos, en este caso en marfil, ¿vale? Los que aparecen en Siberia, en torno a Malta, son de piedra. También cerca de aquí, pues en los últimos años, las investigaciones en la cueva de los aviones demuestran también la existencia de colgantes en concha, que son característicos también del Paleolítico Superior, ¿no? En este caso, bueno, pues tenemos conchas perforadas, diferentes tipos de almejas con perforaciones que técnicamente son iguales que las que puede hacer Homo sapiens en cualquier periodo. Aquí tenéis unos detalles de la perforación, bien con perforador, bien por flotación, que sería pues el caso de la parte inferior derecha, por perforación, por percusión sería el de la parte superior, no, ese de ahí, ¿vale? También en el yacimiento cercano, a la cueva de los aviones, Cueva Antón, tenemos una valva de Pecten Maximus, que supongo la conoceréis, descubierta hace relativamente poco. Está la distancia del yacimiento a la línea de costa actual, estaría en torno a 50 kilómetros, que tiene geotita y ocre para dar este color anaranjado, y como veis tiene también una doble perforación, lo que sería un colgante.
Aquí tenéis, creo que hay un detalle de la perforación. Como veis, esta perforación con restos de ocre. En el Luciense, por ejemplo, este complejo transicional de la península italiana y de Grecia, también tenemos colgantes en conchas como Dentalium, Cíclopes, Neriteas, etcétera, que también aparecen algunos incluso en conexión anatómica, ¿no?, formando un elemento circular. En cuanto al uso de pigmentos naturales, fundamentalmente ocre y óxido de manganeso, tradicionalmente, cuando aparecen en yacimientos o niveles de paleolítico superior, se le atribuye una función estética, étnica, simbólica, artística, mientras que cuando aparecen en yacimientos de paleolítico medio o incluso paleolítico inferior, pues tradicionalmente se le da una función utilitaria, ¿vale?, como antiparasitario, para el curtido de la piel, enmangue, etc. En el paleolítico inferior y medio de todo el continente europeo contamos al menos con 70 niveles que tienen evidencias de pigmentos. Frente a Homo sapiens, en donde la mayor parte son restos de ocre, en el paleolítico medio vamos a encontrar fundamentalmente restos de dióxido de manganeso. El yacimiento hasta este momento más antiguo donde aparecen restos de ocre es este de los Países Bajos, de Maastricht Belvedere, en donde la fuente de materia prima está situada a 40 kilómetros del yacimiento y el procesado del mineral incluye su molido y mezcla con agua para convertirlo en pigmento. Si esto aparece en niveles auriñacienses, gravetienses, solutrenses o magdalenienses, le damos un carácter estético, ¿no? Aquí tenemos el plano del yacimiento, es un yacimiento al aire libre, en donde los puntos rojos son los restos de ocre, ¿vale? Sus excavadores, bueno, pues le dan estos elementos funcionales, terapéuticos, repelente, curtido de pieles, pero lógicamente no descartan que sirvan para pintarse o decorar el cuerpo. En épocas más recientes, en los estudios que hace sobre todo Francesco de Rico en este yacimiento francés, tenemos más de 500 fragmentos en los niveles musterienses de dióxido de manganeso, ¿vale? Muchos de ellos presentan huellas de uso y además aparecen asociados en la excavación a restos de lascas y otros útiles que han sido trabajados, con los que han sido trabajados, ¿vale? Y las morfologías que tienen son muy similares a los restos de fragmentos de pigmentos que aparecen en otros yacimientos de paleolítico superior. Y la hipótesis a la que llegan es que son lápices para generar líneas más que para cubrir superficies enteras. En este sentido, digamos que estarían más cerca de un elemento decorativo que de un elemento funcional, ¿vale? Entonces, bueno, el estudio que realizan de huellas de uso, estudio experimental, dicen que estos lápices han sido fundamentalmente usados sobre piel, en seco, ¿vale?, sin agua o disolvente. Puede ser piel animal o puede ser piel humana, eso ya hasta ahí no llegamos. También el uso del ocre es habitual en otros yacimientos, por ejemplo también en la cueva de los aviones tenemos esta concha de Spondylus que ha sido usada como contenedor de ocre, en donde todavía quedan algunos restos en microfotografías, o en este yacimiento de Rumanía, musteriense, en donde aparecen, por ejemplo, restos de estalagmitas convertidas también en contenedores de ocre. No sé si veis en las fotografías, apreciáis el resto de los fragmentos de ocre. Son estalactitas cortadas, pulidas, para hacer de este tipo de contenedores. Vale. Luego también, desde hace relativamente poco tiempo, tenemos la existencia de plumas y garras que no tienen un valor alimenticio, y entonces si no tienen valor alimenticio y procesan eso, lo procesan por algo, y posiblemente sería como objetos de adorno personal, ¿vale?, de valor simbólico. Fundamentalmente tenemos extracción intencional de plumas y de garras, que no tiene ningún valor energético. Si queréis, os he traído una lista, bueno, con los principales yacimientos y cronologías. Como veis, siempre son generalmente rapaces, como buitre, quebrantahueso,
águila, algunos otros menos comunes, como puede ser cisnes, patos, etcétera. ¿Vale? Esto sería en el Paleolítico Medio, en el Musteriense, y aquí serían los complejos transicionales, tanto en el neroniense francés, el ulusiense italiano y el chatelperroniense de Francia y la cornisa cantábrica, empleo de plumas y de garras. ¿Vale? Aquí en los últimos yacimientos neandertales de Gibraltar, pues tenemos marcas de cortes en húmeros y ulnas de rapaces. En Fumane, por ejemplo, en Italia también, en el Musteriense, tenemos también procesado de estos elementos para las plumas y garras, en este caso de quebrantahuesos y de la chova piquirroja. O en Caprina, en Croacia, por ejemplo, tenemos también la manipulación de garras de pigargo, que sería una rapaz similar al águila. Y que pues posiblemente tendrían un valor estético, simbólico, como elementos con los que tradicionalmente se compara, que son con los tocados de los indios norteamericanos. Luego también tenemos algunas piedras y huesos con incisiones, ¿vale? Si estos elementos fundamentalmente de decoración geométrica aparecen en yacimientos del Paleolítico Superior, ¿qué decimos? Que tienen un valor simbólico, ¿vale? Vamos a poner algunos de los más importantes. Bueno, aquí tenemos, este sería un caso especial, sería el yacimiento de Tata en Hungría, donde aparece este fragmento de elefante, de diente de elefante, que ha sido pulido, pasa, si quieres, y cortado, la denominada placa de Tata. Ocuparía aproximadamente el tamaño de la mano, aparecen con restos de ocre y también posiblemente una concavidad debido a su uso más o menos intenso. En Quneitra, por ejemplo, en Israel tenemos la denominada placa de Quneitra, que en la actualidad sí se le atribuye a los neandertales. Se trata de este fragmento de piedra con, no sé si lo veis, con 4 círculos concéntricos y unas piedras angulares más o menos que siguen la misma forma. Aquí tenéis un detalle de lo que sería este nódulo de Siles y una ampliación de las fotos, ¿no? Con las marcas. En la Ferrasí también, en Francia, en los niveles musterienses, en la Ferrasí 1, en el primer enterramiento, tenemos también un hueso grabado que en la actualidad está perdido, y en la Ferrasí 6 tenemos un bloque de caliza. Este sería el del enterramiento 1, hueso cilíndrico con estas marcas paralelas, y luego en la Ferrasí 6 tenemos un bloque de caliza que cubría la sepultura de uno de los niños con una serie de cúpulas grabadas. En Tenmata, en Bulgaria, también tenemos una placa de esquisto grabada con 43 incisiones subparalelas, está parcialmente fragmentada y esta sería la hipótesis de reconstrucción. Como veis, siempre son todos elementos geométricos. Aquí en la península ibérica contamos con menos. En el yacimiento de Axlor, en el nivel 8, datado en 47,5, tenemos este canto con una cruz. Bueno, en el dibujo se ve más lo que sería ese elemento. En la Cueva del Castillo, en los niveles musterienses, hay unos elementos que son bastante discutidos, por no decir discutibles. Tenemos este canto de cuarcita gris, con, no sé si lo veis, con una serie de puntos alineados, 4 puntos y otro punto superior. Eso de ahí y el largo. También en la Cueva del Castillo son percusiones, sí. Sus excavadores dicen que son impactos regulares, ¿vale? En Bulgaria también, por ejemplo, en Bachofilo tenemos un fragmento de hueso de oso con marcas de zigzag. En donde para hacer los ángulos no se levanta el útil, sino que se gira. Aquí tenéis, bueno,
el detalle del calco con esta decoración en zigzag. Aquí en este yacimiento ruso, ahora de la península de Ucrania, en Tsakhkalinnaya 4, tenemos también un fragmento de radio de cuervo con incisiones profundas equidistantes, aquí los veis, que no están relacionadas con labores de carnicería, ni de obtención de plumas, ni de garras, y que sus excavadores le atribuyen este valor simbólico. En Unicoté, que es un cubil de hienas con ocupaciones esporádicas de humanos, aparece también un hueso, pasa si quieres, un hueso largo de ungulado con 23 marcas paralelas. Aquí tenéis un detalle de las marcas paralelas de la parte superior. Y de nuevo en el castillo tenemos un posible fragmento óseo con decoración pintada, en este caso una posible cabeza de caballo. Lo que pasa que, bueno, como digo, es bastante discutido entre la comunidad científica, y también este fragmento de hioides con figuración grabada y pintada, que sería la pata de un cuadrúpedo. No sé si esta sería la pata y esta sería la decoración grabada, ¿vale? Pero ya os digo que no hay mucha credibilidad a que eso sea. O este fragmento también de ciervo con estas incisiones paralelas en la epífisis. Y por último, pues la plaqueta de arenisca también con estos grabados en la superficie y en la parte superior en el borde. Bueno, pues estos son los datos, y vosotros podréis ver o no si realmente los neandertales tienen arte. Yo creo que ha quedado más o menos claro que tienen arte mueble, tienen objetos de adorno personal, y que la decoración fundamentalmente se basa en elementos de carácter geométrico, esquemático y no figurativo. Pero no hemos hablado de las dataciones de arte rupestre. Vamos a seguir. Bien, ¿el método del uranio-torio lo sabéis cómo va o no? Bueno, pues el uranio-torio es como todos los sistemas de datación nucleares, es decir, un elemento cambia a otro de forma constante, y eso puede ser medido en el tiempo. En este caso, lo que es el uranio se va desintegrando en isótopos de torio, ¿vale? El uranio natural 235-238 se transforma en isótopos de torio 230, ¿vale? Bueno, luego la serie del uranio va a llegar al plomo natural o plomo estable con diferentes elementos radioactivos. Entonces, igual que medimos qué porcentaje hay de carbono 14 y carbono 12 en una muestra para saber su edad, pues aquí habría que medir cantidad de cantidad de uranio y de torio. Se aplica a carbonatos de rocas calizas, que sería el caso, huesos, conchas, y puede llegar desde los 5.000 a los 500.000 años. Cuando pasamos este rango cronológico, lo que queda de uranio o de torio es muy insignificante y no se puede cuantificar. Bien, a diferencia del torio, el uranio es soluble en agua. Por lo tanto, cualquier material que precipite o se forme a partir de ella contiene trazas de uranio. En este caso, en las cuevas, pues todo lo que es el sistema kástico, ¿no? ¿Sí? Bien, pues vamos a ver las dataciones de estas tres cuevas, de La Pasiega, de Maltravieso y Ardales, y os pido que os fijéis exactamente de dónde se toman las muestras y cómo son, porque eso es fundamental para establecer cuál es el proceso de datación, ¿vale? Bueno, en la cueva de La Pasiega, en Cantabria, en la galería C, si quiere, tenemos el panel 78, que es un escaleriforme que Lavater-Bril denominó la trampa, ¿no? Y luego tenemos dos zoomorfos incompletos y una figura, la de la derecha, que es pospaleolítica, que aquí no tiene cabida, ¿no? Bueno, pues veis que es un tectiforme, una serie de puntuaciones y dos zoomorfos que los podríamos situar en paleolítico superior, ¿vale? Quizá pues los puntos podrían ser los más antiguos. Aquí tenéis una foto
en directo de la figura con la línea de puntos, el tectiforme y la figura pospaleolítica. Y aquí tenéis de dónde se toman las muestras, ¿vale? De la zona de los puntos y de la zona del tectiforme. Veis que las dataciones son muy dispares, ¿vale? Hay algunas incluso que estarían por debajo del rango de los 5.000 años, que es lo que mueve esta técnica, y veis los puntos donde se han tomado las muestras. Eso serían fotos ampliadas. ¿Vale? Entonces, en función de estas dataciones, fundamentalmente de ese punto que se toma del tectiforme, se le atribuye una cronología mínima de 64.800 años a este panel. En la cueva de Maltravieso, en Cáceres, bueno, que estudié con Sergio, tenemos la Galería de la Serpiente, donde tenemos, bueno, aquí tenéis el plano de la cueva con todas las representaciones. En la Galería de la Serpiente tenemos la mano que se data. Tenemos esta datación, bueno, esta sería la fotografía que aparece en la revista, podrían haber cogido la nuestra, que es mucho mejor. Sí, y ese es el punto que toman la datación, en donde le dan una cronología mínima de 66,7 kiloaños, 6.700 años. ¿Vale? Aquí tenéis, no sé si lo veis, encima de la escala los restos de pigmento, que es lo que datan, ¿vale? Que están en la concreción calcárea. Entonces, bueno, hay otras muestras también que también, bueno, como veis, dan fechas muy dispares. Todo esto es lo que aparece publicado en el artículo de Nature. Con la que se quedan es con esta. Y en Ardales también aparecen datadas 3 cortinas con restos de pigmento rojo, ¿vale? Las cortinas, bueno, es una formación en la cueva. Aquí tenéis el panel 2-3A, que es el punto donde se toma la muestra. Pasa a la siguiente. ¿Vale? Que da estas dataciones en torno a los 46, 42, 48.000 años. En el panel 3, en la cuadrícula C2, sería esta bandera. ¿Veis ahí los restos de pigmento? ¿Pasa? ¿Vale? Que tiene también una cronología en torno a los 40.000. Y en el panel 2, en la cuadrícula C8, también esta bandera, que es la que más ocre tiene, se toma de aquí la muestra, que da fechas muy dispares. Esta es la que más cantidad de calcita tiene, pero da fechas que van del 30 al 87, como veis. ¿Vale? Y en este trabajo pues se le atribuye una cronología mínima de 65,5 kiloaños. Bien, ¿cuáles son las críticas que este trabajo ha recibido? Bien, digamos que la serie de dataciones uranio-torio es fiable únicamente cuando se aplica en espeleotemas masivos, es decir, que tengan un cierto grosor, ¿vale? Y el muestreo se tiene que llevar a cabo en el centro del material. Esto es una estalagmita que está cortada, ¿vale?, a la mitad. Entonces la muestra hay que tomarla ahí. ¿Por qué? Porque el centro siempre es un sistema cerrado, que no hay intercambio con el exterior. Si se producen aportes de agua, ¿qué es lo que pasa? Que sube el uranio y baja el torio. Con lo cual, es como si yo voy a tomar una muestra de carbono 14 y me pongo a fumar en donde la estoy tomando, o le echo ceniza. Por lo tanto, esta técnica cuando se aplica al arte paleolítico, generalmente las capas de calcita que están superpuestas o infrapuestas a las representaciones son muy finas. Y en un sistema kárstico activo, esas concentraciones de calcita generalmente siguen recibiendo aportes de agua, con lo cual que hay una disolución del torio y un aumento del uranio. ¿Vale? Entonces, bueno, pues aquí, por ejemplo, tenéis algunos
ejemplo, pues esta es la cueva de la Cabra de Nerja, donde tenéis, como veis, en los cuartos traseros, que esas son las capas finas de calcita. Por ejemplo, uno de los casos más paradigmáticos es este yacimiento de Borneo, de Guasalé, donde se dató las mismas manos mediante carbono 14 y mediante uranio torio, y veis la diferencia que hay. También hay una cosa muy importante, que el método de carbono 14 es el que mejor referenciado está. Es decir, si yo tengo que datar algo y puedo datarlo por carbono 14, pues yo optaría por carbono 14. ¿Por qué? Porque es el que más afinado está. Sabemos que la concentración de carbono 14 en las capas altas de la atmósfera no ha sido la misma a lo largo de toda la historia geológica de la Tierra, y eso lo podemos compensar. También se puede compensar con los sondeos marinos, de foraminíferos de todos los océanos. Sabemos también que hay eventos fundamentalmente volcánicos que alteran también las concentraciones de carbono 14, y todo eso nos permite tener una curva más o menos fiable. En los sistemas de ultrafiltración que se están aplicando en la actualidad también depuran de forma muy importante lo que es la muestra que se va a datar, y todo esto en esta técnica que todavía está avanzando, pues no se da, ¿vale? Luego también, en relación a esto, por ejemplo, que hemos dicho de las variaciones del carbono 14 en las capas altas de la atmósfera, las condiciones en que la calcita forma espeleotemas dependen de la actividad hidrológica, ¿vale?, que a lo largo del Paleolítico superior y del Holoceno varía enormemente, ¿vale? Entonces, en muchos casos tenemos que los espeleotemas, banderas, estalactitas, etcétera, tienen un periodo muy largo donde no crecen. Y a lo mejor en muy pocos años hay una mayor pluviosidad y crecen enormemente. Eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Entonces la tasa de crecimiento de espeleotemas puede ser muy rápida en un momento o casi cero durante muchos miles de años. Esto, por ejemplo, se ha estudiado, si pasas, en esta cueva austriaca, en Spanaguel, donde se detecta que no hay casi crecimiento de espeleotemas entre 190 y 75.000 años, excepto un periodo muy breve que es entre 135 y 125, donde el crecimiento es muy rápido. ¿Qué pasa? Que si yo lo hago en el 190, me va a dar una fecha que puede ser más antigua o más moderna en función de cuál ha sido ese crecimiento exponencial de los espeleotemas. Y en el caso contrario, pues tenemos la cueva del Pindal, que ya es la última, en donde tenemos un gran crecimiento de estalactitas entre el 25 y el 11.600, ¿vale? Salvo un corto periodo de tiempo que sería entre el 18 y el 15. Si a mí se me ocurre hacer ahí la pintura, pues ya con este sistema le hemos cagado, con perdón. Y eso es y muchas gracias por vuestra atención. Lo que os queríamos contar.